Bienvenidos al repaso y comentarios de la lección de Escuela Sabática. Deseamos que este programa ayude a comprender y aprender más de la palabra de Dios. Acompáñenos. Hola, hermanos y amigos. Continuamos estudiando estas lecciones acerca de la familia de la Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9. Se titula Tiempo de perder. Y el versículo de memoria dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto se encuentra en Filipenses 3:8. San Pablo tenía todas las cosas de este mundo como basura por el inminente amor de Jesús. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida. ¿Cuál fue esa? La pérdida de la inocencia. Cuando Adán salió de las manos del Creador, tenía una mente inocente. No tenía ningún rasgo de pecado en su carácter. Y esta inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa y el deseo de control y supremacía entre ellos. Ya en este caso está incluyendo a Eva. Eva ya era compañera de Adán. Poco después de la caída fueron testigos de la primera vida que se perdió, cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Esa fue la primera pérdida. El animalito inocente que Dios mató para hacerles pieles, para hacerles vestimentas, para que cubrieran su desnudez. También perdieron su jardín perfecto, el jardín donde el Señor los puso para que trabajaran y para que lo cuidaran. Era un jardín perfecto. No había ninguna decadencia en la naturaleza. También perdieron a su hijo Abel en manos de su hermano Caín. Al final uno de ellos perdió a su cónyuge. No sé, la Biblia no dice quién se murió primero. Y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Perdieron muchas cosas como resultado de una mala decisión. El Señor les dijo en el huerto del Edén: de todos los árboles del huerto pueden comer, de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que coman, les dijo, morirán. Esa fue la desobediencia que ellos tuvieron. Fue lo que causó tanto dolor en la raza humana. Todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida. Muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas, pero la pérdida más difícil es cuando nos pega en la familia, cuando perdemos un miembro de la familia, un padre, una madre, un hijo, porque en la familia tenemos los vínculos más íntimos. Por eso las pérdidas en la familia son las que más duelen. Pero comienza la lección hablando, porque el tema de esta semana es tiempo de perder. Perdemos muchas cosas. Y la primera cosa que la lección toca es la pérdida de la salud. Cuando el ser humano, repito, salió de las manos del Señor, era un ser perfecto, un ser en el cual no había deterioro, en el cual no había enfermedad. Adán y Eva reflejaban la imagen de Dios, pero cuando entró la desobediencia, cuando entró el pecado, entró también el deterioro y la enfermedad. Tarde o temprano, a menos que perdamos la vida siendo jóvenes por un accidente, todos enfrentamos la dura realidad del deterioro de la salud. Qué bonito cuando somos niños, a menos que un niño nazca enfermo. Hay muchos niños que nacen enfermos.
Pero cuando somos niños sanos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y luego la adolescencia, la juventud y todo, no hay ninguna señal de enfermedad. Pero a medida que van entrando los años, empieza el ser humano a sentir el deterioro de su cuerpo. Cuánto más doloroso es cuando nos toca no solo a nosotros, sino a algún miembro de nuestra familia. ¿Cuántos padres, cuando su hijo se enferma, cuando su hijo está a punto de morirse, el padre quisiera haber enfermado en lugar del niño? Yo recuerdo cuando mi hijo menor tenía 6 años, le diagnosticaron principios de leucemia. Fue terrible, hace muchos años, horrible, pero gracias a Dios, en la iglesia oramos por este niño los miércoles, los viernes, los sábados, y el Señor lo sanó. Así es que cuando entra la enfermedad, es tremendo. Hoy en día, son muchas las enfermedades que aquejan al ser humano. Pero en la Biblia encontramos varios ejemplos, porque el ministerio de Jesús, la parte que Jesús más empleó en su ministerio fue el de sanar a los enfermos. Jesús hizo muchas cosas, pero más se dedicó a aliviar el dolor del ser humano. Y en la palabra de Dios encontramos, en los evangelios, en San Marcos 5, 22 al 24, encontramos a un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Este hombre le ruega por su hija agonizante. Viene alguien de la casa de Jairo y le dice que su hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro, le dijo, porque tu hija murió. Imagínese ese padre, qué duro para él. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Y va a la casa de Jairo y resucita a la niña, le devuelve la vida. Qué maravilloso, ¿no? Y luego en San Mateo, ahí mismo en San Marcos, el versículo 35 al 43 del mismo capítulo, encontramos la historia de una mujer cananea, una mujer que no era del pueblo de Israel, una mujer gentil. Esta mujer le ruega a Jesús por su hija que está atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Y los discípulos le dicen que la despida porque molesta mucho. Entonces Jesús le dice a la mujer, yo soy enviado, le dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le dice. Porque realmente Jesús primero vino a buscar a las ovejas perdidas de su pueblo y después se fue con los gentiles. Pero entonces ella viene y se postra delante de él y le dice, socórreme. Jesús le dice en la conversación con ella, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, le dice. La compara con un perro. Ella le responde, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer se humilla delante del Señor. Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús probó la fe de la mujer. No es que Jesús realmente quisiera compararla o decirle a la mujer algo despectivo. Simplemente el Señor probó su fe y la mujer confió en el Señor. En Mateo 15, 22 al 28, encontramos que Jesús fue a la casa de Simón Pedro. Su suegra tenía fiebre y le rogaron por ella. Y él se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Luego ella inmediatamente que fue sanada, se levantó y empezó a servirles. O sea que Jesús no había enfermo que él no pudiera curar.
Después dice en el Evangelio, siempre en Lucas 4, 38 y 39, dice que vino Jesús de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este vino y le rogó que viniese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. El hombre suplicando por su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó y se fue. Y cuando él iba para casa, vienen de su casa y le dicen que su hijo había sanado. Y entonces él les pregunta: ¿a qué hora sanó mi hijo? Y ellos le dicen: como a las 7 comenzó a mejorar. Entonces dice que él recordó que fue la hora cuando Jesús le dijo que su hijo vivía. Qué maravilloso, ¿no? Que tenemos un Dios que se preocupa por nuestras enfermedades. Y el Señor sigue haciendo milagros. Aquí en nuestra iglesia tenemos hermanas que las desahuciaron porque tenían cáncer, pero el Señor las sanó. Porque nosotros como pueblo creemos en un Dios que sana las enfermedades. En cada uno de estos casos, y sin duda en muchos más, hay un miembro de la familia que suplica la ayuda de Jesús por otro miembro de su familia. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo entró la muerte, sino también el dolor crónico y la enfermedad. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o terminal, podemos sentir conmoción, enojo, desesperación e incluso ganas de gritar. Recuerdo hace tiempo, me tocó asistir a un hombre que tenía SIDA. Y este hombre lo fuimos a ungir con un pastor hace muchos años. Y este hombre gritaba en su desesperación, en su dolor terrible. Pero entonces Job soportó un dolor indescriptible. La historia de Job es una historia que nos convence de que es posible confiar en Dios aún en medio de la enfermedad y el dolor. Dice que el dolor que Job experimentó lo hizo tener una relación más íntima con Dios. Y él dice en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que su relación a través del dolor, su relación con Dios fue más estrecha. El apóstol Pablo también sufrió de una enfermedad tremenda, ¿verdad? Así es que dice que Pablo sufría de la vista cuando se encontró con Jesús, pero dice de que él nunca fue sanado, siempre tuvo esa enfermedad con él. Sin embargo, el apóstol Pablo usó su enfermedad para consolar a los demás. Y ahí en 2 de Corintios 1, 3 al 5 dice que así como Dios nos consuela a nosotros, nosotros podemos consolar a los demás. Entonces, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, sea cual sea la enfermedad, dice que podemos pensar que nadie ha sufrido más que nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Jesús en la cruz, dice el profeta Isaías, en el capítulo 53, que Jesús fue molido por nuestros pecados. Imagínense lo que hace un molino. Un molino tritura, y Jesús fue triturado por nuestros pecados. Así es que, aún en medio de la enfermedad, nosotros podemos alabar a Dios y podemos sentir la confianza que Él está con nosotros. Pero luego dice la lección que también se puede perder la confianza.
Y qué tremendo cuando se pierde la confianza. Cuando dice, ¿quién no ha sido víctima de alguien que traicionó su confianza? Casi todos. Si bien es una experiencia difícil cuando se pierde la confianza, siempre es mucho peor cuando traicionamos o somos traicionados por un familiar. Cuando te traiciona un amigo, yo recuerdo, yo tenía mis amigos de mi juventud, fui traicionado de repente por uno de mis mejores amigos. Y duele, pero cuando te traiciona un familiar, la situación es diferente. A veces puede parecer más fácil cortar por lo sano y huir cuando decidimos que no vale la pena el esfuerzo de reconstruir una relación. Por supuesto, no es tan fácil cuando se trata de un miembro de la familia como un cónyuge. Incluso se podría decir que uno de los propósitos del matrimonio es enseñarnos la lección de cómo restituir la confianza que se pierde cuando hay infidelidad en un matrimonio, cuando hay sospechas y se pierde la confianza. Pero dice que Dios quiere que nosotros aprendamos a reconstruir la confianza, a poder de nuevo restablecer una relación que se deteriora. Dice, cuando la confianza es en una relación se ve afectada, ¿cómo se puede reparar y salvar la confianza y la relación? Y la palabra de Dios nos da, por ejemplo, Primera de Pedro 5 y 6, Primera de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces cuando la confianza se pierde, dice que hay que ir a Dios y humillarnos bajo su poderosa mano, para que Él nos exalte y pueda darnos la confianza, especialmente a la persona que ha sido traicionada. Dice Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Entonces debemos, cuando hay un verdadero amor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, cuando la relación se quiebra, hay temor, ya hay desconfianza, ya no se confía. Pero cuando se ama de verdad, se puede hacer el intento y poder restablecer la relación. Restituir la confianza es como un viaje. Debe dar un paso a la vez. El viaje comienza con un sincero reconocimiento del daño y la confesión de la verdad, independientemente de la ofensa y de quién ha sido el ofensor. Hay que confesar. O sea, así si el daño ha sido gravísimo, dice que se debe de confesar con la verdad. Cuando el adulterio ha sido la causa de la ruptura, la recuperación comienza cuando el traidor confiesa. Debe de confesar, debe reconocer su pecado. Como parte del proceso de recuperación, la confesión debe acompañarse por una total transparencia por parte del que ha traicionado. No puede haber nada que permanezca oculto, o de lo contrario, cuando se descubra, y por cierto se descubrirá, eso destruirá la confianza restablecida. Debe ser transparente, reconocer, me equivoqué, perdóname. Y si hay amor entre la pareja, verdadero amor, va a haber perdón. Reconstruir la confianza requiere tiempo y paciencia. Mientras más grave sea la ofensa, más tiempo llevará la recuperación. O sea,
va a ser un proceso restaurar de nuevo la confianza. Dice, muchos han podido reconstruir su relación destruida y formar un matrimonio más profundo, más íntimo, más satisfactorio y más feliz. O sea, vale la pena cuando nosotros, como seres humanos, nos equivocamos y traicionamos, debemos de reconocer, pedir perdón, y como le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada, que trajeron los fariseos, hacia él le dijo, vete, pero no peques más. Porque la verdad, se puede perdonar una vez, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo, si se vuelve una costumbre, entonces pues la situación ya es más difícil. Pero sigue diciendo acerca de perder la confianza. Otra forma en que se pierde la confianza es a través de la violencia familiar. Aunque es inconcebible, las investigaciones revelan que el hogar es el lugar más violento de la sociedad. Mire qué tremendo. Dice que los investigadores han descubierto que el hogar es el lugar más violento de la sociedad. Esto sinceramente es tremendo. La violencia familiar afecta a todo tipo de familias, incluso a los hogares cristianos. También en los hogares cristianos hay violencia familiar. La violencia es una agresión de cualquier tipo. Puede ser verbal, física, emocional, sexual o negligencia, activa o pasiva, cometida por una o más personas contra otro miembro de la familia. La violencia. Y casi siempre la parte más común es del hombre hacia la mujer, la violencia doméstica, en cualquiera de estas etapas. Pero también sucede de parte de la mujer hacia el hombre. Hay hombres que sufren violencia doméstica por medio de las mujeres. Así es que, dice, la Biblia incluye relatos de violencia familiar, incluso entre el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos violencia doméstica entre las familias. Y por ejemplo, en Génesis 37, del 17 al 28, encontramos la historia de Jacob, que envía a José a Siquem a ver cómo están sus hermanos y las ovejas. Y cuando los encuentra, ellos planean matarlo por envidia, porque Jacob mostraba preferencia por José. Le mandó hacer una túnica especial de colores que a ninguno de los otros hijos le hizo. Y dicen que en ese tiempo esa túnica simbolizaba de que el hijo era especial, que su padre lo prefería por sobre los demás. Entonces planearon matarlo, imagínese usted, en el pueblo de Dios. Entonces Rubén, el hermano mayor, sugiere que no lo maten, no lo matemos, dijo. Metámoslo en una cisterna, y lo meten en una cisterna vacía, esperando la oportunidad. Y después lo venden como esclavo a una caravana de mercaderes que iba para Egipto por 20 piezas de plata. Luego tomaron la túnica, dice, que Jacob le había hecho, y la mancharon con sangre de un cabrito que degollaron. Y se lo llevaron a Jacob y le dijeron, mira, alguna bestia lo devoró y lo despedazó. Entonces dice que eso causó un tremendo dolor en Jacob, porque sus hijos, sus hermanos, sus hijos de él, lo engañaron, procuraron matar a su hermano por envidia. Luego la otra historia se encuentra en 2 de Samuel 13, del 1 al 22. La historia de Amón, hijo de David. Este muchacho se enamoró locamente de su hermana Tamar, que era hermana de Absalón, también hijo de David. Y por consejo de su amigo Jonadab
hizo venir con engaño a su casa a Tamar, fingiéndose enfermo, para que ella le cocinara. Estando solos la forzó, la violó y luego la aborreció y la echó de su casa. Y la muchacha semidesnuda, cuenta la palabra de Dios que semidesnuda, se va para su casa. Entonces, cuando Absalón se da cuenta, pasados 2 años, Absalón, molesto por lo que este muchacho le había hecho a su hermana, pasaron 2 años y Absalón invitó al rey David y le dijo, mira, papá, ven con todos tus hijos a mi casa, dice, porque voy a hacer una fiesta. Pero David no quiso ir, le dijo, no puedo. Entonces le dijo, dile a Amón que vaya, ¿verdad? Dile que vaya él. Entonces Absalón le dio instrucciones a sus sirvientes que cuando Amón estuviera borracho, alegre por el vino, que lo mataran. Y eso hicieron los criados. Cuando vieron que Amón estaba borracho, lo mataron. Entonces la violencia que él hizo con su media hermana, porque era media hermana de él, entonces planificó y lo mataron. El rey Acab andó en los caminos de los reyes de Israel e hizo pasar a su hijo por fuego, según las abominaciones de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Y el pueblo siguió su ejemplo. Y con estas prácticas, este rey provocaba la ira del Señor. O sea, una cosa es hacer algo por ignorancia, que Dios perdona los pecados por ignorancia, pero cuando se hace con premeditación, sabiendo que eso le molesta a Dios, dice que ellos hacían pasar a sus hijos por fuego. En el antiguo tiempo había un ídolo que se llamaba Moloc. Era un ídolo hueco, que le metían fuego adentro y cuando estaba al rojo vivo ponían a los niños y los ofrecían a los ídolos, a Satanás. El rey Acaz hizo también esto y el pueblo también siguió su ejemplo. Entonces con estas prácticas provocaban a ira al Señor, violencia contra el Señor, también ellos. Entonces dice que el comportamiento abusivo es la elección consciente de una persona de ejercer poder y control sobre otra. No puede ser explicado o excusado por el alcoholismo, el estrés o la necesidad de cumplir deseos sexuales, la necesidad de un mejor control de la ira o por cualquier comportamiento de la víctima. O sea que no hay excusa para la violencia, no hay excusa. O sea, las víctimas, dicen, no son responsables del abuso. Los abusadores distorsionan y pervierten el amor, porque el amor, dice Romanos 13:10, no hace mal a nadie. Entonces, los abusadores pueden tener tratamiento profesional, pueden ir, lo mejor que sería es abrir el corazón a Dios para que pueda regenerar, la mente, pueda regenerar el corazón de aquellos que provocan la violencia. Así es que, amigos y hermanos, tenemos a un Dios todopoderoso. Dice que es capaz, dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que imaginamos. Dios es capaz de sanar al hombre o a la mujer más violentos. ¿Y cuál es la solución? Un nuevo corazón. Le dijo el Señor a Nicodemo, dice, es necesario nacer de nuevo, un nuevo corazón.
en donde la violencia, el orgullo, el egoísmo, la envidia ya no existen. Pero también los seres humanos podemos perder la libertad. Dice, solo Dios sabe cuántos millones, incluso miles de millones de personas luchan contra alguna forma de adicción. Esta parte de la lección habla acerca de las adicciones. Las adicciones. Hasta el día de hoy, los científicos todavía no entienden exactamente cuál es la causa. ¿Qué causa las adicciones? Aunque en algunos casos realmente se puede ver la parte de nuestro cerebro en la que se encuentran los antojos y los deseos. Los científicos han descubierto. Desgraciadamente, dice, hallar la ubicación de esas adicciones no es lo mismo que librarnos de ellas. Entonces, las adicciones, ¿no? Adicción al alcohol, el tabaco, las drogas, los juegos de azar, la pornografía, el sexo, incluso la comida. Hay personas que tienen la adicción a comer de más, a comer sin medida. Las drogas hoy en día, mucha gente se han enriquecido produciendo drogas y vendiéndolas en el mundo. Y vemos muchos jóvenes talentosos, jóvenes con mucha capacidad, perdidos en las drogas. Se echaron a perder los muchachos con las drogas. Comenzaron con marihuana y luego terminaron con cocaína y tanta cosa que el hombre produce para destruir a los jóvenes. El alcohol, tremendo el alcohol. Yo soy producto de un padre alcohólico. Mi padre tuvo la adicción al alcohol y eso nos inhabilitó a nosotros, sus hijos, a poder realizarnos como seres humanos. El tabaco. Yo también y mis hermanos también bebimos y fumamos, ¿verdad? El tabaco, he visto gente morir con cáncer en el pulmón. Yo, gracias a Dios, el Señor me rescató ya hace algunos años, porque yo también era víctima de la adicción al alcohol, al tabaco. Pero gracias a Dios, el Señor me rescató. Entonces, cualquier adicción es tremenda. El ser humano pierde la libertad, porque hay un momento. Yo he visto gente morir de alcoholismo allá en mi pueblo, en El Salvador, en Sonsonate. Gente que se estaba muriendo y después de decirle, mira, ¿verdad? Lo primero que pedían era un trago. Mi amigo Toño, un hombre muy inteligente, licenciado, trabajaba en una compañía bien importante, era un hombre muy inteligente, pero desgraciadamente el alcoholismo se lo llevó. A la edad de 55 años, yo tuve la oportunidad de verlo un día antes que muriera, porque éramos amigos de la juventud, de la niñez, pero el alcohol se lo llevó, porque hay un momento, cualquier adicción, el ser humano se da cuenta que la adicción lo está destruyendo, pero la adicción hace que pierda la libertad y no se puede escapar a menos que Cristo llegue y haga un milagro en la vida. Porque hay gente que tiene la dicha, como yo, que el Señor me rescató del alcoholismo, del tabaquismo y todo eso. Pero hay gente que no puede y se muere en su adicción. Por eso es necesario, queridos hermanos, queridos amigos, entregarle la vida al Señor, porque es la única solución. Los psicólogos, los psiquiatras, ellos ayudan nada más. Ayudan, y están los centros de rehabilitación. Pero cuando Jesús viene a tu vida, te sana.
dice que Jesús tiene el poder de sanarnos. Jesús no hace medios trabajos, Jesús hace trabajos completos. Así es que, ¿qué otras cosas pueden llevar a la gente a la adicción? Dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, hay gente que su meta en la vida es hacer dinero. Y no importa cómo, y no importa lo que tengan que hacer, pero en su mente el hacer dinero se vuelve una adicción. Y hacen lo que sea por hacer riquezas. Dice Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El pecado también se comienza en cualquier, dice la palabra de Dios, que pecado es la violación a la ley de Dios. Cualquier mandamiento violado es pecado. Entonces se comienza con poquito. El ser humano empieza a robar poquito, pero después de poquito en poquito se hace una adicción y se vuelve esclavo del pecado. Entonces, las riquezas, el pecado. Santiago 1:13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia también se puede volver adictiva. ¿Qué es concupiscencia? Para los que no saben, dice, concupiscencia son los malos deseos. Los malos deseos que tienen que ver con el sexo, la lascivia. Hay gente que siempre siempre sus pensamientos son inclinados hacia la parte sexual y se vuelven esclavos de la pornografía. Tremendo, ¿no? Entonces dice que la concupiscencia te puede llevar a ser un adicto de ella. Y después de eso, pues viene el pecado, se vuelve más grave. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces dice que los deseos de la carne, los malos deseos de la carne, siempre el ser humano, los malos deseos están centrados en la parte sexual. Los malos deseos, los deseos de los ojos, de repente lo que miramos, ¿verdad? Hay seres humanos que les gusta ver de más, y la vanagloria de la vida. Dice que eso también puede llevar al ser humano a ser un adicto. Entonces dice que la única solución duradera al problema del pecado y de la adicción es recibir un corazón nuevo. El milagro de la conversión es lo único capaz de poder salvar al ser humano de las adicciones. Le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Y en el libro de Ezequiel dice que el Señor os daré un corazón nuevo, dice. Quitaré de vosotros ese corazón de carne y os daré un corazón nuevo. Les quitaré el corazón de piedra, dice, y os daré un corazón de carne. Entonces es un nuevo corazón,
un corazón con nuevos pensamientos, con pensamientos sanos. Porque dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice Gálatas 5:24. También Pablo explica a los romanos lo que significa morir a esa naturaleza pecaminosa y adictiva, a fin de que podamos vivir para Cristo. En Romanos 6, 8 al 13, dice que nosotros hemos muerto con Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, morimos con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, luego murió y luego resucitó, también nosotros, cuando aceptamos a Cristo, morimos al pecado y nacemos a una nueva criatura. Y luego dice en Romanos 13, 14, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva desobedecieron, perdieron la naturaleza santa que tenían, reflejaban la gloria de Dios y adquirieron todos los defectos y pecados que Satanás engendró en ellos. Entonces necesitamos nosotros venir a Jesús y morir a la vieja naturaleza. Pero ahora dice que también podemos perder la vida. Mire lo que dice. Primera de Corintios 15, 26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Dice que la muerte es el último enemigo que será destruido. Porque cuando entró el pecado, entró la muerte. Y la muerte, dice, pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en los planes de Dios no estaba la muerte. El ser humano fue creado para vivir para siempre. Pero con la entrada del pecado entró la enfermedad, entró el deterioro y entró la muerte. Qué tremendo, ¿no? Entonces dice, pero lo maravilloso, hermanos y amigos, es que, claro, San Pablo les dice a los tesalonicenses que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque cuando muere una persona sin Cristo, pues nosotros sabemos de que está condenada a la muerte eterna. Pero cuando muere un hijo de Dios, cuando muere un cristiano, dice que la muerte para el cristiano es algo trivial. Dice que el cristiano cuando muere duerme. Y lo próximo que sucederá es que cuando Cristo venga, será levantado, será resucitado para recibir al Señor. Porque dice que la vida está oculta con Cristo en Dios. Dice Colosenses 3, 3 y 4. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, para un cristiano, la muerte es algo insignificante. Porque cuando Jesús regrese, seremos levantados del polvo de la tierra. Son los vivos, especialmente los amigos o los miembros de la familia que quedan, los deudos, los que conocen el verdadero dolor y pesar después de un fallecimiento. Son los que sufren. Yo he podido ver en la gente no cristiana cuando se muere alguien, la gente sufre mucho. Hay gente que tremendamente, ¿verdad? Pero cuando muere un hijo de Dios, dice que los deudos sufren, pero no tanto, pero sí se sufre. Viene el duelo, el sufrimiento emocional, dice, porque el dolor, la muerte causa un dolor tremendo. Y es un proceso de duelo, dice que no es lo mismo para todos.
Dice, la primera reacción a la muerte de un ser querido y la más común es la conmoción y la negación, incluso cuando la muerte sea predecible. Aunque saben que la persona se va a morir, una persona, por ejemplo, que tiene cáncer o cualquier enfermedad terminal y está en cama y saben que se va a morir, pero como no nacimos para morir, nacimos para vivir, entonces la gente sufre, aunque saben que el ser querido se va a morir, sufren y entran en shock. Y entonces es un dolor tremendo. Y dice que el shock es la protección emocional contra el agobio sumamente repentino por la pérdida. Y puede durar de 2 a 3 meses. También se puede atravesar un periodo de estar constantemente absorto en los pensamientos acerca de un ser querido. La gente queda dañada mentalmente, pensando todos los días. Yo recuerdo cuando murió mi madre, ya hace ya algunos años. Yo no recuerdo la semana en que mi mamá cayó enferma y murió. Se salió de mi mente, me afectó tanto la muerte de mi madre, más que la muerte de mi padre. Pero queda la gente pensando en lo que pasó, porque así es la muerte, es tremendo. Y dice que ese periodo puede durar de 6 meses a 1 año, la gente afectada. Hay gente de que no supera. Yo conozco la situación de una señora en San Salvador. Ha perdido 2 hijos y ella no supera la pérdida de sus hijos. Ella sigue llorando a sus hijos. Tremendo, la muerte. Dice que la etapa de desesperación y depresión es un largo periodo de duelo, probablemente la más dolorosa y prolongada para el deudo, durante la cual gradualmente se acepta la realidad de la pérdida. En esta etapa se puede experimentar una variedad de emociones como ira, culpa, remordimiento, tristeza y ansiedad. Tremendo. La muerte no estaba en los planes de Dios. Por eso me gusta 1 Corintios 15, del 52 al 57. Me gusta este pasaje de la Biblia. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, para nosotros la muerte es pasajera. O sea que cuando Cristo regrese, nosotros los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, le hemos entregado nuestra vida y vivimos para servirle y para su obra, dice que el Señor nos dará la victoria sobre la muerte. Así como Cristo venció la muerte, también nosotros la venceremos. Y en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la tierra nueva, queridos hermanos y amigos, no habrá muerte, se acabarán los cementerios, porque viviremos para siempre con el Señor. Así es que dice, muchos han sufrido como resultado de sus adicciones.
se han vuelto esclavos de sus deseos y han perdido dinero, trabajo, salud y su libertad. Mucha gente en los juegos de azar ha perdido fortunas, ha perdido familia por la adicción al juego. Jesús vino a librarnos de nuestro pecado y de nuestras adicciones. Dice en Juan 8:36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús también prometió que siempre estaría con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Y en Isaías 43:2 dice, si pasas por los ríos no te anegarán, si pasas por el fuego no te quemarás, porque yo estoy contigo. Así es que lo mejor es venir al Señor tal y como somos. Dice que Jesús no vino a buscar a sanos, sino a enfermos. Y la peor enfermedad que existe es la enfermedad del pecado. Porque las demás enfermedades te matan aquí en esta tierra. El pecado te mata para siempre. El pecado te lleva a la muerte eterna. Así es que cuando nos rodean las dificultades y las pruebas, deberíamos acudir a Dios y esperar confiadamente en Él, que es poderoso para salvar y fuerte para librar. Dios es el Dios en que nosotros creemos. Los adventistas del séptimo día es un Dios todopoderoso. No es el Dios que me enseñaron a mí, ¿verdad? Que un Dios indefenso, no. Dice que debemos de orar, hacer de la oración, dice que la oración es un deber y una necesidad. ¿Tienes alguna adicción, hermano, amigo? Órale al Señor y el Señor tiene el poder para liberarte. Pero también dice que debemos de contar, debemos de alabar al Señor por todas las bendiciones que nos da. Debemos de contar a los demás las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y en la lección encontramos gente que en medio de su dolor hicieron grandes cosas. Y está la historia de una señora llamada Annie Johnson Flint, una señora que sufrió de varias enfermedades, quedó huérfana de niña y finalmente contrajo una artritis reumatoide aguda que la hacía retorcerse y sacudirse de dolor. Contrajo cáncer, incontinencia y luego luchó contra la ceguera. El dolor y las llagas de su cuerpo eran tan intensos que su biógrafo dijo que la última vez que la vio tenía 7 u 8 almohadas que le amortiguaban el cuerpo. Sin embargo, esta hija de Dios compuso un himno precioso. O sea, en medio del dolor, cuando tú conoces al Dios verdadero, a Jesucristo, su Hijo, en medio del dolor, puedes tener la esperanza y la confianza en Él. Dice que al pensar en la pérdida de un ser querido, debemos de recordar el fallecimiento de Enrique White, el hijo mayor de Elena de White. Estaba resfriado, contrajo neumonía y se enfermó de muerte. Dice que la hermana White relata un momento conmovedor con su hijo. Cuando nuestro hijo mayor, Enrique, estaba a las puertas de la muerte, dijo: el lecho del dolor es un lugar precioso cuando contamos con la presencia de Jesús. En diciembre de 1863, Jaime y Elena de White perdieron a su dulce cantor. Él pidió que lo enterraran junto a su hermanito Juan Herberto, para que pudieran resucitar juntos. Tenía solo 16 años cuando murió, pero dejó un legado nacido de la experiencia, la presencia de Jesús y la promesa de la resurrección. O sea, la muerte para nosotros los cristianos está vencida. Estos regalos hacen que todo sea soportable. Y termina hablando la lección acerca de la raíz de la violencia y el adulterio. La raíz. Dice que Jesús
dijo en San Mateo 5, 21 y 22, les dijo a la gente: oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja locamente con su hermano y lo ofende, le dice malas palabras, lo insulta, será culpado del juicio. Y allá más adelante dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. O sea que Jesús fue más allá de lo que la gente creía. La gente creía que matar a alguien era el pecado, pero Jesús dijo que no. El enojo con exageración y con ofensas es como matar a un ser humano. Dice que el adulterio y el asesinato, dice la cruda realidad es que el asesinato y el adulterio son los árboles de roble dentro de las bellotas de la lascivia y el enojo. La lascivia lleva al adulterio y el enojo lleva al crimen. Así es que, hermanos y amigos, la solución es Cristo. Gracias a Dios por estas lecciones que nos enseñan tanto de cómo poder nosotros vivir una vida diferente, vivir una vida en armonía en la familia. Y si hay armonía en la familia, habrá armonía en la iglesia y habrá armonía en la sociedad. Que el Señor pueda bendecirnos, seguirnos bendiciendo con estas lecciones que están tan hermosas. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, de nuevo te doy gracias por el privilegio que me da, Señor, de compartir esta lección. Ayúdanos como hermanos, como amigos, a poder entregar nuestra vida a Jesús para que Él pueda y venga y nos dé un nuevo corazón y nos dé una manera de vivir diferente. Perdona nuestros pecados. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.